Vamos ahora al análisis nacional y hay muchos temas también nacionales como la solicitud que se le está haciendo a Jorge González, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de presentar su renuncia, que ayer ha generado varias reacciones, y también que el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, fue llamado a juicio. Ese juicio se va a realizar en enero del próximo año. Además, sigue la política, los precandidatos realizando su recorrido, realizando metas prácticamente a pocas semanas ya para culminar ese proselitismo para ir entonces a esas primarias presidenciales del 4 de junio y sobre todo hablar de estos dineros destinados a las juntas comunales. Areis. Así es, José Luis. Bueno, hace algunas semanas en el programa Entre Líneas hablábamos sobre la solicitud de renuncia que se le estaría haciendo a el ex ministro de la Presidencia, Jorge González, ex ministro del gobierno de Juan Carlos Varela, quien es miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Ayer el propio expresidente Aristides Royo y hoy ministro de Asuntos para el Canal le solicitó y suministró esta información a algunos medios de comunicación, le solicitó la renuncia al ex ministro de la Presidencia por cuestionamientos sobre cómo se iniciaron esas relaciones diplomáticas con China y también a dónde fueron a parar los fondos de las donaciones. A lo que el ex ministro ha dicho: no voy a renunciar porque no hay causal para mi destitución, según lo que estipula la norma de los directivos del Canal de Panamá. Ingeniero. Bueno, permítame unos minutos para darle un análisis de unas informaciones que aparecen en el día, las tengo aquí de portada de la prensa, del periódico La Prensa, del 16 de mayo y del 17 de mayo, son las dos que tengo aquí que he estudiado a fondo. La primera cosa que debo decir es que los medios de comunicación, en particular los periódicos, voy a referirme a esto, tienen el derecho de expresar su punto de vista y sus preferencias electorales, y lo hacen. Por ejemplo, usted ve el Washington Post, el New York Times, en sus editoriales expresan su punto de vista de quién creen ellos que es su candidato. Es un legítimo derecho. Es decir, los periódicos y los medios de comunicación tienen los editoriales para dar la voz, la posición del medio. Pero los periodistas no tienen esa franquicia. La noticia no es el editorial del periódico. O sea, usted no puede utilizar editorializar sus noticias, y sobre todo si son de investigación. Bien. Le señalo esto que está aquí. Bien, este es el periódico La Prensa del primer día del análisis. Y acá en la parte de acá, usted ve esta gráfica que está aquí, la más grande, dice, aquí se la voy a poner, aquí, dice aquí, un total de 202 millones de dólares, voy a decir cifra redonda porque son más fáciles de retener, podríamos decir 200.2 millones de dólares. Entonces, esta cifra global está distribuida en 3 años. Acá abajo, un poquito más chiquito, aparece. La teoría es decir que hay una suma de 200 millones que dice la periodista Sol Lauria, que hace este análisis, representan ilegalidades hechas al margen de la ley del sistema de descentralización. Entonces, miremos, pues, déjenme verle la cifra. Y haga usted un ejercicio conmigo. Yo tengo 202.154.000. Divídalo entre 475, que son, estoy usando las cifras de la periodista, que son las 475 juntas comunales que ella tiene identificadas como que recibieron esta cifra. No voy a poner en duda la cifra. Divida eso entre 475. Eso le va a dar 425.000 aproximadamente. 425.600 para redondearlo. Ahora divídelo entre 3. Le va a dar el anual. Eso representa 140.000 aproximadamente.
ella lo compara con lo que dice la ley. Bueno, la ley tiene de vigencia con unos 10 años, que se hizo al final del periodo de Martín Torrijos. Entonces, para efectos reales, yo tengo que deflactar este producto, o sea, llevarlo a un precio base para comparar peras con peras. Yo no puedo comparar $100,000 del 2012 con $100,000 de ahora. Tengo que llevarlo a una base. Esto me lleva $120,000. Que ella dice que se puso por encima de lo que la ley establece. Entonces, déjeme ponerle esto en contexto, en el cambio, en la historicidad. Por eso cuando uno ve estos tipos de análisis, uno siempre tiene que poner las cosas en contexto. Y aquí ella dice, en el espíritu de la ley de descentralización, es noble. Le quiero sugerir respetuosamente a la periodista, entiendo que es porque se llama Sol, respetuosamente, que se lea el espíritu de las leyes de Montesquieu, del barón de Montesquieu. Porque él, en el diseño de ese espíritu de las leyes, expresó el contexto político, mi estimada periodista, en la que uno debe hacer los análisis políticos de esto. Porque esta es una noticia de carácter político. En primer lugar, usted debe saber que la jerarquía en que se establece el sistema legal panameño establece los tratados internacionales, la Constitución de la República de Panamá, las leyes, los decretos y las unidades administrativas que toman decisiones. Esa es la jerarquía jurídica. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la administración del general Omar Torrijos, y yo fui miembro de la reforma agraria que analizaba las expropiaciones, nosotros cuando expropiábamos no usábamos el código agrario porque en la legislación agraria no había norma jurídica que nos permitiera hacer eso. Entonces, ¿qué usamos? El artículo 45 de la Constitución como norma superior que hablaba del interés social urgente. Y sobre la base de ese artículo tomábamos decisiones administrativas y expropiamos todas las tierras, entre ellas 250,000 hectáreas de Mariato, y miles de hectáreas, y más de 7,000 hectáreas de la United Fruit Company. ¿Por qué la expropiamos? Porque había un problema superior. ¿Cuál era? Eso estaba llena de invasores. Entonces, la norma constitucional actual, de la actual Constitución, le permite al Ejecutivo, vía la Constitución, fortalecer los fondos de las juntas locales. Pero, ingeniero, ¿usted me ayuda un poquito con esto? Pero, ingeniero, Permítame dar la cifra para que no se le pierda el hilo a la norma constitucional está por encima de la ley. No hay nada ilegal, porque todo el documento de que intenta decir que el PRD está utilizando estos fondos, estos son del 21, 22. El PRD con una foto de Yanivel Ábrego. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esto, lo que está diciendo, ella dice que ella cree en la descentralización. Yo creo, por formación política, en la descentralización y en el poder del local como instrumento de cambio, yo creo. Y creo que el líder de gobierno tiene el derecho constitucional de darle a las juntas locales lo que tiene. En este análisis que usted ve aquí, la fuente de ella no es la Contraloría. La fuente de ella está aquí, y lo voy a leer. Empezó como un secreto a voces, dice. Fondos del programa de descentralización son direccionados por el gobierno al interior del país a diputados amigos con fines electorales. Lo decían representantes de corregimiento en estricto off the record. Lo sostenían a discreción los diputados y utiliza como fuente ahora a un diputado, al diputado Juan Diego, que está involucrado en el proceso político. Pero en el documento que presenta usted, estimada periodista, no hay ninguna versión que nos diga a nosotros que si yo recibí $100 estaba mal usado. Además de eso, ingeniero, tenemos que recordar que la ley de descentralización fue modificada en años anteriores, y es una modificación también joven, en donde se le asignaban los fondos de la recaudación del impuesto de bien inmueble, lo que le daba la oportunidad de poder tener mayores ingresos
a las juntas comunales. Pero habla de el espíritu de la ley, que la ley es noble. ¿Entiende realmente la periodista, y no es por atacar, sino por hacer un análisis real del espíritu de la ley? ¿Entiende usted realmente cuál es la función de las juntas comunales? ¿No es noble poder apoyar a una persona cuando no tiene cómo enterrar a su familiar, cuando no tiene qué comer, cuando no tiene, lamentablemente, tuvo un accidente en su casa, se le voló el techo y hay que ayudarla? Esa es la nobleza real del poder de las juntas comunales, atender directamente a los miembros de sus corregimientos. ¿Aquí hay que hacer una investigación profunda? Claro que sí, si los fondos han llegado a la gente y se han redistribuido de forma correcta. Pero la nobleza de la ley es esa, la existencia de las juntas comunales. ¿Por qué? Porque el representante es el funcionario directo que tiene el pueblo para tocar la puerta. El pueblo no va a la Asamblea de Diputados, no va a los ministerios, no va a la Presidencia de la República. Su primer canal son las juntas comunales, para buscar soluciones como esta: medicamentos, un funeral, lentes, necesidades, porque hay juntas comunales que han tenido que comprar bolsas de comida. Yo una vez visité en Chorrera por un tema de trabajo, y cuando vi una fila de personas, pregunté, ¿qué hacen estas personas acá? Dice, vienen una vez a la semana a buscar una bolsa de comida. ¿Por qué lo hacen? Porque aquí en el país hay hambre y hay gente, lamentablemente, que no tiene acceso a la solución de estas necesidades. Pero fíjese el siguiente reportaje que sale ayer. Este que está aquí. 3.3 millones a Capira en medio de la campaña del CD. Y sí, estoy leyendo de aquí el periódico. A pesar de la inyección de la centralización paralela, un recorrido por el distrito que controla Yanivel Ábrego muestra que viven en un estado de abandono. Esta es una opinión subjetiva, pero es una opinión. Los periodistas, cuando emiten una opinión, tienen que decir que es una opinión. Y tienen el derecho a decir una opinión. Lo que no puede es decir que su opinión es una noticia. Y fíjese lo siguiente. Noticia era lo que nosotros estábamos diciendo aquí con el uso del fondo de subsidio partidario que le toca a cada partido. Y escuché una vez a un magistrado del Tribunal Electoral decir, es que los subsidios tienen un problema. No, los subsidios de los partidos en general, ninguno tenía un problema. El único partido que tenía un problema con el manejo de los subsidios era Cambio Democrático en el manejo de la responsabilidad del presidente de ese colectivo, Rómulo Rux. Entonces las investigaciones demostraron que había malos manejos e incluso hubo gente que se votó, que esa fue la noticia. Y este colectivo, bajo esta dirección, simultáneo a que usaba este subsidio político, porque es un subsidio político, y el manejo y el apoyo que se da a las juntas locales es porque toda acción del gobierno y toda acción de los dirigentes políticos, sean independientes o no sean, porque también los independientes recibieron dinero de esta junta, son acciones de carácter político, mi querida periodista. Porque la gestión de gobierno es esencialmente política. Lo que usted sí tiene razón es que esa gestión tiene que ser transparente. Y el que no la hace transparente pierde las próximas elecciones. Entonces, lo que yo veo aquí es un ataque directo a uno de los actores claves de una de las campañas más importantes. No hay la menor duda con quién está el periódico. Pero eso usted lo dice en el editorial. Usted no lo dice en la noticia. Porque además de esto, en el texto de la noticia, no hay ninguna indicación de que se utilizó en esto. O sea, no se pone una foto de Yanivel Ábrego, que hay un carro que tiene. Hombre, estaba en campaña. A partir de la semana pasada, hay una campaña porque está corriendo. Y Rómulo Rux también está corriendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero expresarle con esto? Si esto hubiera estado, Yanivel y Rómulo, en el manejo para comparar, esto es periodismo. Usted tiene el derecho, como ciudadana, si es SD, a votar porque le da la gana. O a impulsar al candidato que usted le da la gana. Mi preocupación es que en la manipulación de la información estamos interfiriendo en el proceso interno político con fines políticos. Yo le reconozco a la periodista
que mi experiencia en los medios, no necesariamente los titulares lo pone el periodista. Los titulares lo pone el que está interesado en la noticia. Entonces, aquí hay una expresión intentando decir cosas que son ilegales, que no son ilegales, porque cuando una norma no existe en la ley y existe en la Constitución, yo tengo el derecho de aplicarlo. Bueno, ¿qué es lo que acaba de aplicar el presidente de la República de Ecuador? La Constitución. Mi criterio es sencillo. Si usted quiere hacer campaña para que gane Rómulo, entonces dígalo. Si usted quiere hacer campaña para que llegue a nivel, dígalo. Para nosotros, nuestra posición aquí, como medio, es que gane el que tiene los votos, pero que se respete la institucionalidad para que no nos veamos envueltos en lo que está ocurriendo en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, lo que está en Centroamérica y lo que está en el mundo en general. Porque la manipulación de la noticia es lo único que trae. Y yo le doy un consejo a toda la gente que me sigue y al que tengo la oportunidad de hablar. Cuando una información está prejuiciada, yo le quito el prejuicio y la uso. Este titular está prejuiciado. Yo le quito el prejuicio, entonces yo sé que es una guerra. Que nosotros hemos anunciado aquí. ¿Cuál es la campaña que más atrae ahora mismo? El cambio Bueno, democrático. la más importante y trascendental, la que va a tomar las decisiones es una gran alianza, que Bien. es Cambio Incluso Democrático. Esa es la de una. la compañero. secretaría Y la otra fue campaña que interesante. usted le quiere pegar, ¿cuál es? ¿PRD? Claro, porque Entonces, la si del usted lo gobierno. quiere hacer, hágalo abiertamente, pero no lo haga utilizando, porque esto desmerita el periodismo. Y hay mucha información, estimada periodista, en las redes sociales, que hablan de la objetividad. Para poder hacer este tipo de análisis, usted tiene que saber el contexto en que se dio esa noticia, el cambio que se ha producido en la legislación y cuál es la historicidad de todo esto. Las juntas locales comenzaron como un gobierno por la creación de Omar Torrijos, que permitió que a nivel provincial las juntas locales de corregimiento formaran parte de la decisión del presupuesto provincial. Se redujo su nivel y ahora se da como una participación. Yo no sé si usted conoce cómo funcionan los corregimientos. No solamente, esto es para resolver problemas de agua, resolver problemas de recolección de basura, problemas urgentes. Yo no sé si usted conoce la extensión de los corregimientos o cuánto la gente, el funcionario más cerca de la gente es el representante de corregimiento. Después sigue el alcalde y después sigue el diputado y los ministros de Estado. Y entonces, si usted ve el representante de corregimiento, mire lo que le estoy hablando. El que está día a día presente con ¿Qué la le gente. resuelve de esto a un representante en Barú? ¿Con cuántos problemas? Entonces, usted estuvo en Veracruz. En Veracruz hay multitud de problemas. Sí. Multitud de problemas que deben resolverse. La primera cosa que debe resolverse es darle una limpieza al corregimiento, no solamente de basura, sino en materia de seguridad. Pero para eso nosotros tenemos que tener elementos permanentes allí. ¿Qué le quiero plantear con esto? El contexto en que esta noticia está dada tiene un solo objetivo: golpear a un candidato contra el candidato del que el medio apoya. Y no solo eso, ingeniero, sino es que nosotros tenemos que ver que esta campaña que existe en este momento, en medio de la campaña electoral de los partidos políticos, porque es realmente una campaña, se monta y debilita la legislación. Una legislación que ha sido aplaudida por todos nosotros, porque la descentralización en nuestro país es necesaria. De hecho, debemos profundizarla aún más, debemos ampliarla, debemos ponerle aún más recursos. Que no exista la transparencia total que quisiéramos todos los panameños, ese es otro tema y se trata por medio de una reforma a la legislación. Pero no podemos atacar una norma bien vista que se implementó por el beneficio de la gente, el beneficio directo de la gente de cada corregimiento, para simplemente ir en contra o a favor de un candidato en medio de unas campañas Y hay un problema primarias. con respecto a de trasfondo, ¿no? En la Contraloría General de la Nación, el Contralor General de la Nación no cogobierna el país. Hay que entenderlo claramente.
Si el Contralor General de la Nación recibe un documento y yo póngase que yo soy un representante de corregimiento, yo no lo soy, pues. O yo soy un funcionario que le mando una cuenta y la cuenta está bien y la cuenta tiene los fondos, el Contralor simple y sencillamente tiene que aprobarla. Él no cogestiona conmigo, él no hace la cogestión administrativa, él no cogobierna con el gobierno. Él custodia los fondos del gobierno, él custodia que el presupuesto esté dentro de la ley, que los fondos estén, y custodia que para lo que yo recibo los fondos. Eso se hace con las auditorías. Y usted debe dar cuenta que las auditorías, una de las grandes cosas que nosotros hemos discutido aquí, por la legalidad de este país, es que las auditorías forenses deben tener el contradictorio. Y los periodistas, cuando hacen investigación, deben tener el contradictorio. Y si no lo tienen, no deben publicar la noticia argumentando, no, es que no recibí respuesta. Porque esa no recibir respuesta la vimos nosotros cuando en los medios, y particularmente en vimos en la administración pasada, cantidad de ataques hechas con auditorías que no reunían los requisitos de una auditoría forense. Una auditoría, para que sea forense, tiene que tener el contradictorio. ¿Qué es el contradictorio? Si el auditor cree que hubo un robo, el contradictorio es que no hubo. Y tengo que introducir dentro del análisis la información de que no hubo robo. En estas auditorías que se hicieron en el gobierno anterior, no estaban la mayoría de los aportes que daban. Bueno, es que nos acostumbramos a tener un contralor como Federico Homberg que vivía en una campaña política permanente. Él todo era estas conferencias de prensa para impulsar su imagen en busca de la presidencia. Ahí es donde radica el verdadero problema. Nosotros tenemos que entender cómo funcionan las instituciones públicas y cuál es el papel de cada uno de los funcionarios por el bienestar democrático de nuestro país. Y la mejor forma de luchar contra la corrupción es decir la verdad. O decir las cosas como son. No existe verdades a medias, son mentiras. La verdad es un ente integral. Y siempre ponga en contexto lo que usted está diciendo. Introduzca el contradictorio de la información y además sea objetiva en el análisis. En las gráficas están diseñadas para darle impresión a todo el mundo que en el año electoral se recibieron 200 millones. Esa es la intención de esa gráfica así. No. Eso no es así. Además, cuando terminó la pandemia, el Estado del presidente Cortizo dio muchos subsidios en la pandemia. Al terminarse esos subsidios, la cantidad de gente que va a las juntas locales, ustedes mismos lo informan. Sí. El problema que estamos teniendo, ingeniero, y es generalizado, es el tema de los juicios paralelos en los medios de comunicación. Cuando nosotros culminemos, aquí primero te juzgamos a un medio de comunicación y luego entonces viene el proceso judicial. Pero si el juez falla en contra de lo que yo quiero, inmediatamente el juez es corrupto. Pero si el juez hace lo que yo quiero, entonces inmediatamente el juez es lo más impoluto que hay. Yo los invito a que revisen el diario digital La Posta y esta investigación que se desarrolló en el Ecuador, El Gran Padrino, que se desarrolló por una investigación periodística y que desencadenó el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Ahí había una investigación. Que la investigación se culmina en un proceso de este juicio político, saber si tenía la verdad o no, no lo sabremos. ¿Por qué? Porque el presidente Lasso toma otra decisión política, constitucional, que es la muerte cruzada. Pero hacia allá es donde nosotros tenemos que ir. Una investigación vertical en donde sea la justicia y los poderes del Estado encargados de juzgar quienes desarrollen el debido proceso, no los medios de comunicación. Esto ha sido digno de estudios. Doctores han hecho estudios, tesis doctorales sobre lo que son los juicios paralelos en medios de comunicación en Panamá, en Colombia, en Europa, y se ha legislado incluso sobre esto. No podemos seguir sometidos a esta situación. Y que estos ataques van a seguir, Saréis, no van a terminar, porque lo vamos a ver durante todos estos meses y con más fuerza, tomando más fuerza cada vez. Mira, José Luis, Saréis, yo soy un estudioso de los procesos políticos de nuestros países y el nuestro. Estudioso. Por formación. Yo seguí de cerca, junto con Fernando aquí, y le dimos la información a nuestro país
de lo que estaba ocurriendo en Perú. Ustedes recuerdan el proceso peruano. El proceso peruano llegó a tal nivel de fragmentación que hubo tantos candidatos que en la primera vuelta solo Castillo sacó 17%. 17%. Y fueron a una segunda vuelta. Y el país quedó dividido entre Fujimori y Castillo. Los dos con alto nivel de negatividad. ¿Y por qué pasó eso? Porque la teoría de que caiga el que caiga, no importa quién caiga, se cayó Perú. Y dentro de eso, los ataques furibundos. Yo recuerdo Vargas Llosa, uno de mis escritores más favoritos y el que más leo, y amigo, se propuso impulsar a Fujimori, a Keiko Fujimori, la quinta esencia de la corrupción. Entonces, y quedó un maestro, Castillo, sin ninguna experiencia, que llevó a este país, un país grande, importante, a lo que le llevó. Y fíjese, en Colombia, ¿qué pasó? Los fake news hicieron de la clase empresarial colombiana el enemigo más grande de Colombia. Y yo les pregunto, de verdad, ¿usted conoce algún país con éxito que haya podido prescindir de su clase empresarial para lograr el desarrollo? Yo no conozco ninguno. Los países europeos, los países en los Estados Unidos, todos estos países gozan de una poderosa clase empresarial con sus cosas buenas y malas. Claro que hay cosas buenas y malas. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros ahora mismo es que los medios de comunicación consideran que ellos son los que deben determinar quién es el bueno y quién es el malo. Bueno, lo han hecho durante los últimos ¿Quién 10 es el años. corrupto y quién no es el corrupto? ¿O quién es el que debe gobernar y quién es el que no debe gobernar? En el escenario actual del país. Si el Tribunal Electoral no actúa con precisión, por ejemplo, esto es una interferencia en el proceso electoral interno de los colectivos políticos. Interferencia directa. Entonces, ¿por qué le llamamos la atención a esto? ¿Porque estamos a favor? No. Fíjense que en cambio democrático, nosotros proponemos que gane el que tiene los votos. Punto. Y en el PRD, que gane el que tiene los votos. Nosotros haremos los análisis después. Usted escoja el que usted quiera. Lo importante de esto es preservar la estabilidad política del país. Y es un deber de los periodistas trabajar con la verdad. Ello no le impide tener opiniones, claro que no. Pero cuando usted va a emitir una opinión, dígalo. Diga, este es mi punto de vista. Y no utilice la opinión como noticia, porque está editorializando. Bien.